Así que no se dejen agarrar con esas preguntas nuevas que no vienen en los exámenes anteriores. Nosotros lo llamamos profetas. Ustedes todavía le llaman así. Pero los profetas sirven. Si uno ha estudiado por tiempo y faltan 3 o 4 días o un fin de semana, y uno se pone a ver y no esto, pero que lo voy a aplicar de nuevo, y la principal sirve, como no. Bien, ¿qué significa atletarse? Bueno, viene del griego atlético, perfecto, y está, es decir, que el pulmón no se pase de forma adecuada. ¿Sí? Y básicamente lo que sucede es que todo el pulmón, un lóbulo del pulmón, se empieza a colapsar, es decir, empieza a perder su volumen. ¿Sí? De forma generalizada, ya dije todo un pulmón, o localizada en un área, un lóbulo, un segmento, ¿sí? Y claro, si los pulmones o un lóbulo pierden su volumen, los espacios alveolares disminuyen, ¿sí? Y si disminuyen los espacios alveolares, el contenido de aire en esos espacios alveolares disminuye, ¿sí? Ella no es una enfermedad, es una condición que se asocia a distintas enfermedades. Siempre que tengamos un paciente con una atelectasia, tenemos que saber cuál es la enfermedad a la cual ella viene asociada. Pero el niño es muy importante tenerlas en cuenta, porque el niño tiene características fisiológicas que lo hacen más susceptible que un adulto a desarrollar más rápidamente, más fácilmente y más frecuentemente. ¿Y cuáles son? Tienen un tórax más pequeño, tienen menos reserva pulmonar, las vías aéreas son más pequeñas, así que una secreción mucosa muy turbulenta. Un adulto con este volumen es mucho más fácil que la expulse que un bebé que tiene una vía aérea pequeña, se va a obstruir más fácilmente. Tiene menos ventilación colateral que un adulto y tiene su tórax mucho más débil o frágil, porque no está realmente desarrollado completamente la parte ósea. Ustedes recuerdan bien lo que son las ventilaciones colaterales en fisiología. Son 3: los poros del pulmón, que son alveolo-alveolo, los canales del Lambert y los canales de Markov, los quiolo-alveolo y los quiolo. ¿Okay? Entonces, en los niños, esos no tienen muy bien desarrollada la ventilación colateral. O sea que cuando se cierra en un lado o se obstruye, les cuesta ventilar esa área a través de estas ventilaciones. O sea, es más fácilmente próxima. Entonces, ¿dónde la vamos a ver con mayor frecuencia? En los pacientes que están en cuidado intensivo, en los pacientes que están en la sala de recobro o en recuperación anestésica por cambios de presión y tasa de anestesia. ¿Qué pasa con ellos? Que cuando el paciente por algún motivo está en estas unidades, terapia intensiva, recobro o recuperación anestésica, y puede sufrir un deterioro súbito de su estado clínico, ¿sí? Y tienes que pensar, ¿será un neumotórax? ¿Será una atelectasia? Y ahí empieza a hacer el abordaje clínico, porque la clínica es distinta en un neumotórax, una fuga de aire, que en una atelectasia. ¿Okay? Pero lo que sí es importante tener en cuenta es que hay que evitar las atelectasias. Y si se llega a dar, hay que reconocerse. Que nosotros hicimos con niños de etapa 1, medicina 6, Wilson, la espirometría de incentivo en un paciente con neuropatía SS, que ellos desarrollan síndrome torácico agudo cuando se exponen a un estrés, a una infección o a un acto quirúrgico por la anestesia. La forma de evitar que ellos desarrollen esa crisis vasoclusiva a nivel broncopulmonar o a nivel pulmonar es haciendo el ejercicio respiratorio con tiempo antes de que desarrollen ese síndrome que puede asociarse a atelectasia.
deben evitarse y se le mandó a este paciente con tiempo antes de la broncoscopia que le vamos a hacer, ¿sí? A que hiciera su hiperometría de incentivo. Tenemos que reconocer la tipo, por eso debemos estar pendientes y evitar sus complicaciones. Ahora les pregunté en estos días las 5 complicaciones que se ven en los pacientes con atelectasia. No. Entonces, también saber el mecanismo de producción de la atelectasia, porque de esto depende mucho el tratamiento. Y les comento que hubo una reunión conjunta entre cardiología, cardiovascular, ya hace unos meses, y neumología, porque se planteaba desde el punto de vista quirúrgico un procedimiento quirúrgico que cuando nos llamaron a nosotros, el servicio de neumología, la cosa cambió. Y dijimos, no, es que esto es una atelectasia por esto y esto. Entonces, el abordaje cambia. Pero si no tuviéramos estos conocimientos, lo operan o lo dejan de operar y no es el tratamiento adecuado. ¿Sí? Entonces, se divide de acuerdo a su mecanismo de producción en atelectasia obstructiva, compresiva, o reabsorción o programación. ¿Cuál es la diferencia? Piensen en vía aérea y piensen en parénquima para diferenciar estas dos. Si el problema está en parénquima pulmonar, va a ser una atelectasia compresiva. Si el problema está en la vía aérea, va a ser una atelectasia obstructiva, aunque sea un quiste, una masa que la esté comprimiendo la vía aérea. Es obstructiva. Y esa fue la discusión que tuvimos el conversatorio con ellos y la cosa cambió. ¿Sí? Obstructiva tiene que ver con la vía aérea, ¿sí? Porque la vía aérea se obstruye, ya sea porque se comprime por fuera o porque por dentro el lumen algo lo obstruye, porque se inflama la mucosa o porque hay un cuerpo extraño o porque hay un vapor de moco. Pero el problema está en la vía aérea y no en el parénquima. En la atelectasia por resorción, ubíquense en el parénquima, pero exactamente en el alvéolo, en donde la fuerza del alvéolo es con tendencia a cerrarse, porque hay una tensión superficial, la tensión que tiende a colapsar el alvéolo, que no lo logra con la presencia de surfactante, que disminuye esa tensión superficial dentro del alvéolo. ¿Sí? Entonces, esa es la de resorción. Y la de relajación es la que tiene que ver con lo que necesita el paciente ventilar con sus músculos, con sus nervios, su caja torácica, y tiene que ver con el sistema neuromuscular y torácico. A veces se combina. La próxima, pero ese es su mecanismo de producción. Y fíjense, obstructiva, ya les dije, puede ser un problema dentro del lumen, de la luz, que es lo más frecuente en pediatría, por la pobre ventilación colateral, por la debilidad de la pared, pero el problema puede estar en la pared, ya sea intrínsecamente, ya no en la luz, puede tener hasta un cuerpo, un tumor, un pólipo, como Sirene, que tiene una obstrucción, las vías aéreas, ¿sí? La broncoscopía. Entonces, puede ser intrínseca de la pared o puede ser extrínseca. Aquí está un punto importante. Aunque sea compresión extrínseca, no está comprimiendo el parénquima, sino que está comprimiendo la pared del tronco. Y sigue siendo entonces obstructivo. ¿Ok? O por compromiso o compresión de los pasos. Bien. Las compresivas pueden ser por compresión del parénquima pulmonar o intratorácica. Y aquí algo pasó en el espacio pleural, como la presencia de hilo, de sangre o de aire. O sea, que en neumoterapia vimos cómo iba colapsando o atelectando.
atelectasiando el pulmón o un derrame pleural o un neumotórax en el caso de guerra. ¿Sí? Entonces, la intrapulmonar por malformaciones congénitas y la intratorácica por algo en el espacio. Resulta de presiones locales directas sobre el pared, como sin eliminación de contacto de la pleura para diferenciar una de otras. Y la próxima es la que tiene que ver con relajación y resorción. Ya dijimos que todo lo que afecte el surfactante y la tensión superficial pues, será de resorción, y todo lo que tiene que ver con el diafragma, con los nervios, con los músculos, con la caja torácica, ¿sí? Va a producirnos o puede producir atelectasia por relajación. Próxima. Entonces, ¿qué es lo que sucede normalmente? Como ya les dije, la presión dentro del alveolo tiende a colapsar. La presencia de las fibras elásticas en el alveolo tiende a cerrar eso. Pero ¿qué es lo que contrarresta esto? La pared torácica, los músculos y la interrelación entre la pleura y el surfactante es lo que contrarresta normalmente, ¿sí? Esa tensión o tendencia por esa fuerza a colapsar. Pero cuando hay un desbalance a favor del colapso, pues entonces se va a dar la atelectasia. Eso es la fisiopatología. ¿Ustedes saben la diferencia entre patogenia y fisiopatología? La patogenia es lo que lo produce, la fisiopatología, el mecanismo fisiológico de la patología. Mecanismo fisiológico. Más o menos, más o menos. La patogenia es cómo se está produciendo el problema, lo que lo está produciendo. Y la fisiopatología es cómo ese problema altera tu fisiología normal en tu sistema u órgano. La patología, patogenia, a nivel cerebral, como que afecta al cerebro, el funcionamiento del cerebro, esa es tu fisiopatología. Cómo te afecta el riñón, la función del riñón que es concentrar orina y orinar. Entonces, la enfermedad, la patología y cómo esa enfermedad afecta la función del fisiopatología. Bien, la próxima. Entonces, yo creo que ustedes saben muy bien la ecuación de Laplace, que tiene que ver con la tensión superficial y el radio. Y recuerden que a mayor tensión superficial, pues mayor es la presión y mayor tendencia a colapsarse. Esto va a producir una disminución de los espacios alveolares, el volumen va a estar más pequeño, se van a estar, tienden a mantenerse colapsados los alveolos, y el paciente compensatoriamente, ¿sí? Como mecanismo compensatorio, aumenta su esfuerzo. Próximo. Al cerrarse, al comprimirse el alveolo, pues el intercambio gaseoso va a alterarse. Recuerden que normalmente debe haber una relación ventilación-perfusión. Es decir, cómo llega el aire a un alveolo y la perfusión. Hay una relación ventilación-perfusión. Si la ventilación por algún motivo disminuye, mecanismo compensatorio es que disminuya el flujo vascular con su consecuente mantenimiento de la relación ventilación en este alveolo y redireccionamiento hacia el otro alveolo del volumen de aire, ventilación y de la perfusión. Con la idea de que, si no me pensaran, que vamos a tratar de mantener la relación ventilación todo el pulmón normal. Pero en verdad, si hay una patología, eso no va a suceder. Ese mecanismo compensatorio va a agotarse y se va a producir al final, pues, la atelectasia pulmonar. ¿Claro eso?
relación, ventilación, perfusión, un alveolo. Si baja la ventilación, la perfusión tiene que bajar para mantener esa relación. Pero si quieres mantener la relación ventilación-perfusión, todo el pulmón, esa ventilación a través de los canales, la ventilación colateral se va a redireccionar hacia otras áreas y por lo tanto el flujo hacia otras áreas. Pero eso se va a acabar o a agotar en un momento. Eso es lo que te explica aquí, sobre todo cuando tienes un alveolo con surfactante, ¿sí? Y un alveolo sin surfactante. Un alveolo pequeño, la presión, ¿sí? Y un está mayor y la concentración del surfactante y un alveolo mucho más grande. Vamos a la siguiente. Entonces, a medida que va pasando el problema y no nos damos cuenta, pues el mecanismo compensatorio se va a hacer más eficaz. Y si nos damos cuenta del problema del paciente, cuando ya tiene un colapso de un 50% o más, pues el mecanismo de que él pueda solo ayudarse le va a costar. Como el niño Wilson, tenía las atelectasias bibasales que van bien en el niño de la hemoglobinopatía, que le hicimos una broncoscopia el martes, le colocamos unos medicamentos para mejorarle los tapones de moco que tiene. Entonces, esto es lo que les expliqué. Hipoxia alveolar, poca oxigenación, la vasoconducción local, mantiene la relación de ventilación-perfusión, minimizando la hipoxia. Pero al final se agota el mecanismo y llega el momento en donde no llega la ventilación, no llega la perfusión y es cero, porque es ineficiente ese mecanismo por el tamaño de la próxima. Entonces al final, un aumento de la resistencia vascular pulmonar con una sobreexpansión de los alveolos adyacentes por ese redireccionamiento de la ventilación y perfusión a otras áreas mejor aireadas y perfusión. Próxima. Dependiendo de su tamaño, pues algunos pueden ser igual que el neumotórax. Acá también si son pequeñas, algunas pueden ser así. Pero en verdad no hay manifestaciones clínicas específicas de las atelectasias, pregunta del examen. ¿Por qué? Porque recuerden que las atelectasias son una condición asociada a una enfermedad. Entonces lo que va a predominar allí es la manifestación clínica de la enfermedad. La única manera de que predomine las manifestaciones clínicas de la atelectasia por encima de la enfermedad es cuando esta atelectasia es masiva, ¿sí? Porque es todo el pulmón, entonces ya ahí la dificultad respiratoria se severa, fuerte. Entonces, en un paciente con una atelectasia del pulmón derecho, ¿cómo está la inspección del tórax? Asimétrico. En este momento, como estás atelectásico el emitora derecho, ese es el emitora que está más chico y el otro que está más grande. La palpación, ¿cómo está la expulsión allí? Como no está colapsada, la expulsión está disminuida. La percusión, más bien, a diferencia del neumotórax, sonoridad, ¿sí? Y en la ocultación, ¿cómo está la entrada y salida de ahí? Disminuida. Ruidos agregados, pueden haber extensores, ¿sí? Y puede haber aumento de la transmisión del sonido, ¿sí? Porque pierde aire y está sonido. ¿Sí? Ya, hasta ahí. La próxima. Entonces, después de las atelectasias pasivas son visuales, pero sus manifestaciones clínicas serán una falla respiratoria aguda, una desviación traqueal hacia el lado de la lesión, lo que acabamos de ver. A nivel de la palpación,
¿Qué es lo más importante cuando vamos a palpar a un paciente en el examen físico? ¿Qué es lo que tenemos que palpar? La palpar, ubicar la más importante que incluso a nivel torácico. Sí, no tanto así. ¿Por qué? Porque es la que nos va a dar señal que está central, está desviada hacia un lado, está desviada hacia otro lado, y lo que nos dice tiene un motora o no tiene un motora, que la presentación más que palpar acá es la. No olviden de eso. La próxima. Y bueno, ultrasonográficamente, como ya le dije, y radiográficamente. Entonces, típicamente, como vemos la disposición de los lóbulos pulmonares y de los segmentos pulmonares, pues el diagnóstico de la atelectasia se hace ¿cómo? ¿Ah? ¿Por? Radiografía. No. Por historia clínica y examen. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un neumotórax? Exacto, por historia clínica y examen físico se confirma por. ¿Cómo se hace el diagnóstico de neumonía que vimos? Historia clínica y examen físico. Exacto. El de la atelectasia igual. Y lo confirma como radiografía de tórax. Sí mismo es. Porque te va a confirmar si es cierto o no lo que tú estás sospechando clínicamente y te va a confirmar dónde está ubicada, cuál es la esencia. ¿Sí? Y las características radiográficas son porque ya no hay aire, como en el neumotórax, hiperlucencia, sino que ya perdiste el aire, así que va a tener una opacidad del pulmón. Si es total, total, si es global o si es segmentario. Entonces, recuerden que los pulmones están, o el lóbulo o el pulmón está, perdió su volumen, así que los espacios alveolares van a estar disminuidos. ¿Sí? Pero imagínense que tienen una atelectasia del lóbulo superior derecho. Se colapsa. ¿Qué pasa con el lóbulo medio y con el lóbulo inferior? Sube, se sobredistiende, exactamente, por ese mecanismo compensatorio que vimos de la fisiopatología y eso, un mecanismo. Entonces, si tú normalmente tienes la cesura aquí, ¿qué esperarías que la cesura pasara si tienes un colapso del lóbulo superior? La fisura se eleva, un signo importantísimo, válido. Entonces, normalmente las atelectasias van a tener una imagen, si no son totales, sino que son lobales segmentarias radiopaca, triangular, la mayoría de las veces, cuyo vértice o punta del triángulo viene de la diadaima del índice. ¿Sí? No es hacia periferia, es desde el índice. Este triángulo es punta hacia la periferia. Este triángulo es punta del triángulo base, el triángulo punta es hacia el índice. ¿Sí? Eso te lo va a diferenciar de otras patologías. Y el signo más directo es el desplazamiento de la sangre. Pero si lo que se atelectació es el lóbulo inferior o el lóbulo medio, la cesura baja. ¿Sí? Ya sea que para uno para otro, en un lado o en el otro, el signo más directo es el desplazamiento radiográficamente. Si es todo un pulmón el que se colapsó, ¿qué va a pasar con el otro? Se va a sobrevivir. La próxima. Están cansados. Bueno, vamos, ya estamos terminando. Yo también estoy cansado. Búsqueda signos de aspiración del cuerpo extraño muy importante en niños. Señores y niños se atragantó, su niño se asfixió cuando estamos sospechando. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cuerpos extraños que son aspirados, se llama
Es decir, que ingirió un cuerpo extraño, no, eso es digestivo. Aspiró cuerpo extraño en viaje. ¿Sí? La mayoría van a hacer radioluz. Si toma una radiografía, no se va a ver. El cuerpo extraño. No se va a ver. Pero la historia clínica sí es muy importante. Por eso es importante preguntar. ¿Sí? Puede ser que el cuerpo extraño se tome una función total. Estrangule el flujo de aire. No entra ni sale aire. ¿Sí? O puede ser que te dé un fenómeno de válvula, donde entra y atraviesa el cuerpo y pasa hacia el distal y se va acumulando distalmente el aire, pero cuando intenta salir, la válvula del cuerpo extraño lo cierra. Como la inspiración es activa, vence la resistencia del cuerpo extraño dentro de la vía aérea y pasa el aire hacia el distal de la vía aérea y se va acumulando y reteniendo, no regresa. Entonces, este es obstrucción total, ni deja pasar, ni entra, obstrucción parcial, entra en una válvula, pero no sale. ¿Okay? Y hay lo que se llama de flujo libre, fenómeno de válvula de flujo libre. Yo hice, bueno, hacer un video de un niño que aspiró una tapa de un bolígrafo. Antes las tapas de los bolígrafos estaban totalmente tapadas. O sea, la misma tapa no tenía orificio. Entonces, ahora, si ustedes se dan cuenta, la tapa de la BIC tiene un orificio. Y si el niño aspira, eso permite que el aire entre. ¿Sí? Entonces, no te obstruye porque da chance. Esa es una medida para evitar las muertes en los pacientes y la condición. Entonces, ese te daría un fenómeno de libre paso, de válvula de libre paso. No sería una obstrucción total con estrangulamiento, ni sería una obstrucción parcial, sino sería una válvula de libre paso. Y buscar signos que te distingan entre una atelectasia y una consolidación. ¿Cuáles serían esos signos? Por ejemplo, las consolidaciones o neumonías no te van a producir desplazamiento del sitio, pero las atelectasias sí, que se pierde el volumen. Y las consolidaciones o neumonías van a presentar en la radiografía broncograma que la atelectasia no la tienen o solamente se ven en los primeros minutos de la atelectasia. Entonces tendría mucha suerte de encontrar un broncograma aéreo o una atelectasia en la estación inicial. La próxima. Ver la ubicación anatómica donde está todo el pulmón, en un lóbulo. ¿Cuál lóbulo te va a indicar o a tratar de llevar a cuál podría ser las causas, incluso? ¿Sí? Cuando estas atelectasias son recurrentes o persistentes. Si ustedes tienen, por ejemplo, un paciente con una atelectasia persistentemente de forma recurrente en los lóbulos superiores, deben pensar en dos factores. Uno, reflujo, y dos, fibrosis. ¿Okay? Si tienes atelectasia del campo pulmonar izquierdo, debes pensar en cardiopatías que han sido sometidas a cirugía, y si estas atelectasias son del lóbulo inferior izquierdo, principalmente deben pensar en estos pacientes que no logran ventilar, sobre todo esas partes inferiores, por su debilidad neurológica. Si son migratorias o cambiantes, dice, bueno, puede haber un factor desencadenante o gatillante en un área, en otra área, como lo es el paciente con aspiración por el flujo gastroesofágico, o lo más. La próxima.
Y aquí tenemos entonces los signos directos, signos directos de pérdida de aire, el volumen, la opacidad, el volumen pulmonar y el desplazamiento de la cintura, que es el signo máximo. Vean aquí, una telestasia del lóbulo superior, la cintura debe venir aquí, ella se elevó y hay una sobreextensión. Esta no tiene gran forma triangular. La próxima. Y los signos indirectos son lo que tienen que ver con las estructuras que están alrededor del parénquima. Pues, son los que tienen que ver no con el pulmón, las estructuras dentro del parénquima, sino con las estructuras que están estereotópicamente relacionadas. El diafragma, ¿sí? El mediastino, el ilio, que el desplazamiento iliar es el signo más importante como signo indirecto, porque lo jala. Se obstruye, jala, ¿sí? La fisura, jala la fisura, signo directo, ilio, signo indirecto. ¿Ok? Y en este caso, por ejemplo, esto fue como en estadios iniciales, una opacidad total, esto se fue sobre. Aquí no sabemos qué es corazón, dónde está el pulmón, pero no vemos nada, una radiopacidad total, pero ves que no tenemos el borde cardíaco que normalmente vemos, que todo está desplazado. Dio volumen acá y el corazón se fue hacia lado. Y posteriormente empezó, aquí tenemos un arrastramiento del diafragma y a llenar más de aire el pulmón o el tórax contra la próxima. Esta es una radiografía lateral, así se ven las laterales, la imagen triangular, opaca, y la punta o la punta verde del triángulo está en el I. ¿Sí? La próxima. Las subsegmentarias en niños son muy frecuentes porque son de los bronquiolos pequeños, ¿sí? O de los subsegmentos, y lo vamos a observar en las imágenes radiopacas. Ya no serían triangulares porque son bien chiquititas, pero estos son atelectasias segmentarias, subsegmentarias o laminares, las llamamos muy frecuentes en niños, que se ve por esa pobre vegetación colateral. Muy frecuente en los pacientes que tienen infecciones virales, bronquiolitis, adenovirus, ellos nos manejan bien. Y si le damos políticos, pectorantes, mejoramos eso. La próxima. Pues aquí, importante, el diagnóstico ultrasonográfico. Y normalmente, como está telescasiado, tampoco habrá signo del deslizamiento. ¿Sí? Y en el modo M que vamos a buscar a confirmar el signo del deslizamiento, no vamos a ver movimiento. ¿Sí? Y aparte de eso, no vamos a ver movimiento de aire, porque está colapsado. El signo del deslizamiento, modo B, está ausente, igual que el neumotórax, pero en el modo M no hay movimiento dinámico dentro del parénquima pulmonar. El programa aéreo está totalmente colapsado. Pero sí hay pulso pulmonar, que lo diferencia. ¿Okay? Transmisión del latido cardíaco a través de un parénquima sin movimiento. ¿Bien? La próxima. Hay unas imágenes que se llaman, que la vamos a ver, estas no son muy bonitas, son como unas pilitas de monedas, ¿sí? Que se ven paralelas a la pleura hacia abajo, como un acúmulo de monedas, y eso tenemos que buscarlo en el ultrasonido en los pacientes que sospechamos que tienen atletas. Vamos a tener ultrasonográficamente signos de consolidación, como si fuera una neumonía, pero en las neumonías, los broncogramas aéreos
van a ser ramificados para el examen desde la pleura. Sin embargo, en las atelectasias van a ser paralelos y no ramificados. Pilas de moneda para el diagnóstico de atelectasia, diagnóstico ultrasonográfico. Si tú tienes un proceso neumónico, tienes una consolidación. Ultrasonográficamente, tú tienes dos grandes patrones. El patrón de consolidación alveolar y el patrón de síndrome intersticial. El patrón de síndrome intersticial tiene mucho líquido. Pero el patrón de consolidación alveolar puede ser neumonía, puede ser atelectasia, puede ser trombolismo, embolismo, que desde el punto de vista ecocardiográfico. Entonces, para diferenciar el patrón de consolidación alveolar del patrón de atelectasia, donde vas a ver en ambos lo que se llama el signo del pulmón, digamos, enfatizado, signo estructurado, buscas broncogramas aéreos y la ramificación, el broncograma en los pacientes que tienen neumonía viene como una ramificación, pero hasta la línea pleural viene así. Y el de las atelectasias viene paralelo. Quita la línea pleural hacia abajo, no ramificado desde la línea pleural. Entonces, el signo de las pilas de moneda, que es cuando es paralelo a la línea pleural, el broncograma, y no ramificado. Ultrasonográfica. Creo que esas no son las mejores imágenes para las próximas clases de mejor. La siguiente. Doctor, estamos en contra del tiempo. Dígame. Estamos en contra del tiempo y tenemos clase ahorita. Ok, ya estamos terminando. El diagnóstico diferencial, pues neumonía con o sin derrame, o una masa intratorácica, y el diagnóstico se puede confirmar a través de una tomografía. Ahí tenemos lo que hablaba del programa y las ramificaciones versus los de la pila de moneda. Recordar que la onda ultrasonográfica no penetra muy bien el aire, ¿sí? Y el pulmón atelectásico es igualito, una estructura hiperecoica, como si fuera una consolidación. Tiene más líquido que la próxima. El diagnóstico etiológico o historia clínica. Es importante saber que tenemos 3 semanas para abrir ese pulmón que está colapsado y recordar que si hay recurrencia en el mismo sitio, puede haber algo localizado como un cuerpo extraño, o si en sitios diferentes, puede haber una desencadenante intermitente, como reflujo, asma mal controlada. Próxima. Lóbulo medio. Piensen en adenomegalias con compresión del bronquio para el lóbulo medio, tuberculosis, histoplasmosis, ¿ok? Y en pediatría la localización anatómica más afectada son los inferiores y los superiores derechos por la pobre ventilación colateral. Dependiendo del diagnóstico clínico que estés sospechando, pedirás los exámenes de laboratorio. Si piensas que se trata de una tuberculosis, un estudio de tuberculosis. Si se trata de una inmunodeficiencia, un estudio de inmunodeficiencia que te va a dar infecciones recurrentes, dependerá entonces de las manifestaciones clínicas y la broncoscopía rígida flexible para el diagnóstico de tapones mucosos e incluso para el tratamiento y liberar o para cuerpos extraños. La próxima. Estas son las indicaciones para realizar. No a todos los pacientes que tienen atelectasia le vamos a hacer broncoscopía, sino a aquellos que tienen una sospecha de cuerpo extraño o una atelectasia masiva
total, o si persiste por más de 3 semanas, o si recurren mucho para búsqueda de esteroides. La próxima, las complicaciones, la más frecuente, las dilataciones bronquiales, la presencia de sangrado al toser, que se produzca un absceso o una fibrosis pulmonar, y cuando vamos a recuperar o expandir el área atelestática, el edema. La próxima, tratamiento, tratamos la causa y lo que queremos hacer es lograr la reexpansión del pulmón. Tratar la enfermedad de base, se llama el asma, bronquiolitis, inmunodeficiencia y recuperar rápidamente el paciente que tiene un colapso pulmonar. Si es aspiración de cuerpo extraño, hasta que no retiremos un cuerpo extraño, pues no vamos a poder hacer. Siempre en pediatría es importante, esta parte no es tan importante para ustedes, pues que hagamos la fisioterapia torácica o pulmonar para el paciente para ayudarlo, porque ellos no tienen esa facilidad de drenar, ¿sí? O de botar las flemas o las secreciones que están acumuladas. Y hay algunos otros aparatos que nos sirven, como que vimos hoy, la inspirometría de incentivo, la capela, otro tipo de aparatos que nos ayudan a mejorar la ventilación y poder drenar estas secreciones que están ocurriendo, porque la causa principal en niños es obstrucción por secreción. Esto lo podemos pasar, no tanto para ustedes, también. Esto también. Ya les dije que no a todo el mundo le vamos a hacer broncoescopía. Hay indicaciones precisas para hacer la broncoescopía. Y sobre todo una indicación precisa es la sospecha de cuerpo extraño que se haya estado aspirando y que esté aspirado y que no se haya dado cuenta, o una persistencia de atelectasia, sobre todo para buscar diagnóstico. La próxima. Estos son diferentes mecanismos o técnicas que usan los fisioterapeutas para mejorar o eliminar o mejorar esa ventilación y el área que ha sido atelectasiada. ¿Qué más? Y podemos usar broncodilatadores, solución salina hipertónica o mucolíticos directamente en el área afectada. Nosotros usamos Tornasa alfa, ¿sí?, en pacientes que tienen atelectasia persistente y con un moco lo inspiramos directamente a través de la broncoscopía en el área, se rompen los canales, los enlaces mucosos y libera al paciente más fácilmente su obstrucción de la secreción. La próxima, alta la Tornasa alfa, es la concentración. Importante que no se diluye, ya directamente y se deja aquí. Algunas imágenes de atelectasia, lugares, secundarias. Yo creo que ya estamos terminando. Ubicaciones de atelectasia, radiográficamente. Y ¿qué hora es? 4 y 9. 4 y 10. Pasamos 9 minutos, 10 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Qué clase tienen ahora?